Muy buenas noches, amigas y amigos de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de La Serena. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada cultural relacionado a temáticas japonesas principalmente, que organiza la Universidad de La Serena. Esta noche vamos a tratar de desenredar una madeja que es bastante entretenida de observar y bastante interesante de poder también analizar y conversar con las amigas que tenemos acá presentes. Y parto principalmente saludando a... Voy a saludar como las tengo en pantalla, por si acaso no se sientan ofendidas si es que saludo a una primero o no. Primero a Yaela Pablaza, saludo gratamente, gracias por acompañarnos tanto ayer como hoy. Vamos a estar dialogando en torno, y vamos a pedir lo más probable tu opinión en torno a la estética y muchas otras cosas que estén relacionadas justamente a las películas y a la temática del cine de terror y erotismo. Quiero también saludar a Javiera Vega, ella Hola. es editora y escritora. Tú me puedes ir corrigiendo si me equivoco por si acaso, Javiera. En Ediciones Cero, y además me da la impresión que es parte de un equipo editorial de Japonistas, que es una cuenta en internet que recomiendo desde ya, visítenla, está muy buena y tiene un montón de actividades de las cuales nosotros como universidad estamos ya maravillados. Y también saludo a Andrea Ladino. Ella es traductora de profesión y además también participa activamente en esta página y cuentas de redes sociales de japonistas. ¿Es cierto eso, Andrea? ¿Cierto? Sí, perfecto. Sí, sí. Entonces no me equivoqué. Bueno, y ya él la había presentado ayer, pero vuelvo a presentarla, de que ella es una artista visual y tiene una especialidad en artes japonesas, también con estudios avanzados de artes de Asia. Así que ya presentadas las tres, creo que podemos comenzar a hablar de la temática que nos convoca, que es el terror y el erotismo en el cine japonés. Antes de eso, quería hacer una introducción. Nosotros como espectadores de cine estamos muy acostumbrados a principalmente el enfoque y la perspectiva del cine occidental frente a distintas temáticas y géneros. Por eso que hablamos de cine de acción y hablamos de cine de terror y hablamos de un montón de estructuras que son para poder de alguna manera catalogar el cine. Sin embargo, en Japón hay distintos enfoques que son más bien disímiles a los que observamos en Occidente y podemos ver en películas contenidos totalmente combinados o aleatorios. Uno cree que está viendo un drama y de repente es acción y de repente es terror, y así vamos viajando en un relato que es ya a esta altura una marca registrada del cine que viene de Japón. Nosotros en la universidad tuvimos la oportunidad en algún momento de pasar películas justamente de origen japonés, pero todas tenían, y esto les puede causar bastante ternura a ustedes, pero todas tenían una connotación más bien reflexiva, espiritual, y algunas de anime que estaban relacionadas a la ecología. Sin embargo, ahora nos toca hablar de algo que es totalmente distinto a eso, y para eso me gustaría que pudiéramos hablar principalmente de cómo llega el interés de ustedes, de las tres. Ahí vamos a ver a quién le paso, vamos a preguntarle a Andrea, así para que te prepares. ¿Cómo llegaron ustedes a observar y tener cierto interés respecto al cine primero de terror y al cine y posteriormente al cine erótico japonés? ¿O es un interés que todavía está en construcción, por ejemplo? Andrea, cuéntame. Mm, sí, para mí, en mi caso, sería un gusto adquirido, Ujú. porque yo me acerqué, o sea, no, como soy mitad japonesa, entonces como Japón siempre estuvo en mi vida, no era algo tan lejano, Y la sangre. pero, claro, pero eh, siempre sentí cierto, quizás respeto a introducirme ya como de lleno a la cultura japonesa, y vine ya de tarde a conocer, a introducirme a los libros. Partió por ahí mi interés, por la literatura japonesa. Perfecto. Pero como tú lo dijiste bien, Fernando, al comienzo, la cultura japonesa, o en este caso los libros, como que te venden el libro así como
una novela romántica, y tú la vas leyendo y de romántica tiene bien poco, o nada. O te meten cosas como de Sí. terror entre medio, como de fantasmas, de yokais, bakemonos, y como que sale una escena quizás que puede ser romántica. Entonces, es continuamente, aunque a ti no te guste o no estés interesado, ya sea en el terror o en en erotismo japonés, eh, sin querer queriendo, uno se va introduciendo en ese mundo. Perfecto, entiendo. Y en el caso tuyo, Javiera, ¿cómo te vas acercando al cine japonés, específicamente a lo que estábamos mencionando, al terror y al erotismo? ¿Cómo fue tu llegada al cine? Y si también es un gusto adquirido o sigue en construcción, cuéntame. En mi caso fue un poco diferente a Andrea, porque igual lo he comentado varias veces con ella, en mi familia les gusta mucho el cine de terror. Entonces, por ejemplo, era como súper normal en mi infancia que mis primos trajeran, por ejemplo, Hellraiser o trajeran Eve o Misery en VHS y lo vieran y yo terminara viéndolo por default. Y no me gustaba, pero igual las terminaba viendo, porque igual son historias bien interesantes. De hecho, todavía algunas son mis favoritas. Y después como en séptimo básico, sexto básico, salió el remake de El Aro, Ringu. Claro. Y cuando lo vi, sí, era una película norteamericana porque era un remake, pero me sorprendió porque se salía de todas las típicas salidas que tienen las películas norteamericanas de terror. Como que en todo momento yo estaba tratando de buscarle la solución, pero desde una perspectiva oriental, o sea, occidental. Y cuando terminó, fue como, "Ah, ¿esto qué fue? Estoy muerta de miedo, pero me encanta". Y después busqué Perfecto. de que eso era de cine de terror japonés, que era una otra película, que era Ringu. Y de Ringu me fui a Yugon, y de Yugon me fui a otra, y otra, y otra, y otra. Y como que este año, sobre todo, como que he vuelto a revisitar ese gusto que siempre he tenido, pero siempre ha sido como intermitente, escribiendo algo que va a salir con Ediciones Cero. No soy editora, pero sí estoy escribiendo algo con ellos. Ah, perfecto, dale. Y sí, no, no hay problema. Y así ha salido mi amor. Yo creo que es un asunto casi entre familiar, porque yo soy la que recomienda ahora las películas de terror japonés. Y otros temas que también que tienen que ver me ayudan un poco con mi ansiedad, pero eso es algo que después lo voy a contar bien. No, estupendo, estupendo. Entonces, tanto Andrea y Javiera se dedican en cierta medida a la literatura, ambas como aficionadas a la lectura, y también como escritoras en cierta medida. Eso para más o menos armar una película. Y claramente el cine japonés ha influido en su pluma para poder lograr ciertas recomendaciones, artículos, y también ahora tú me estás comentando una futura publicación. Eh, Yael, en el caso tuyo, que vienes del mundo de las artes, ¿cómo fue la llegada tuya a descubrir el cine japonés, especialmente de este lado del terror y el erotismo? Cuéntame. Em, Curiosamente, digamos que el cine como tal, no, un poquito más allá de la animación, que siempre tuve, digamos, el interés de la cultura japonesa gracias a que se podía ver por la televisión los animes y también algunos doramas, pero el cine como arte japonés, incluso lo descubrí estudiando ahí en la carrera, en la UPLA. Fue cuando Perfecto. en una clase de teoría del arte nos mostraron la película El Imperio de los Sentidos, que vamos a conversar seguramente más ratito, Ujú. y fue impresionante. Y yo, bueno, tengo un interés por el arte erótico también desde muy pequeñita. Y me llamaba especialmente la atención en el arte japonés por el tratamiento que tenía bueno, en el caso del Imperio de los Sentidos, es como una pornografía, pero ya llevada al cinearte. Entonces es más compleja, es mucho más compleja. Y eso me llamó mucho la atención y a partir de esa película como que empecé a profundizar sobre el cine japonés, el arte tradicional japonés también, y sobre todo el arte erótico, que está conectado a esa imaginería que tiene esa película.
Justamente te iba a tocar que, te iba a señalar que hay algunos grabados muy famosos que están El género retratados shunga. justamente. Eso me imagino que lo vas a comentar después. Y tocaste una palabra que ya va a ser inevitable poder escapar de eso. Pornografía. Y en este caso, erotismo. Hagamos las diferencias inmediatamente entre el cine erótico japonés desde la perspectiva de qué podría ser cine erótico e inmediatamente hacer la diferencia de lo que podría ser pornografía, bajo concepciones suyas. No hay, acá no somos enciclopedia y busquemos la definición como tal. Desde su perspectiva, por ejemplo, la película que señaló Yael, El Imperio de los Sentidos, una película de 1976, si no me equivoco, eh, ¿caería entonces en una lectura pornográfica o esa es solamente una lectura que veríamos en Occidente de esa película? Yo diría que contiene pornografía, porque justamente es la historia de una prostituta, Ya. pero no se limita a eso, no se limita a la genitalidad o al acto sexual en sí. Tiene muchas capas de muchos aspectos estéticos, culturales, históricos, de estéticos de la época, y no solo de aquella época, sino que de épocas anteriores en donde se fue forjando el erotismo, diría yo, que está como anclado en este género que tú nombraste del shunga, que es un Ujú, género de grabado japonés que tuvo su auge en el periodo Edo, ujú. que fue un periodo de relativa paz en Japón, después de haber tenido periodos de muchas guerras, etc. Entonces ahí, cuando hubo esa paz, se empezó a desarrollar el arte a un nivel muy sofisticado. Y a partir de eso también, yo creo que se fue desarrollando una perspectiva de placer y de ritual en cosas cotidianas en la cultura misma. Perfecto. Entonces, Javiera, tú, ojo, acá pueden discrepar, no es necesario que estén todos de acuerdo, así que, ¿cómo ves tú respecto al Imperio de los Sentidos? ¿Es solamente una visión occidental considerarla, o, según algunos, pornografía, o más bien es una película compleja de abordar? ¿Qué opinas tú, Javiera, al respecto? Yo creo que si te quedas solamente con la parte, o sea, como dice Yael, obviamente hay elementos pornográficos, o sea, eso no lo puedes sacar. Pero yo creo que decir que simplemente es una película de ese estilo, yo creo que es una visión muy limitada, Perfecto. ¿ya? Porque como dice, coincido mucho con Yael, es una película que tiene muchas capas, porque habla más que algo que sea como solamente para instar, así como emocionar, sino de que también te hace reflexionar, hay un tema estético también, un tema cultural. Las actuaciones también son muy buenas, porque si tú te fijas, las películas porno es como son súper piezas, súper acartonadas, claro, porque eso no es para lo que la gente va, Claro, ¿ya? no se Entonces, hace, esta yo no creo que se sí, hace una lectura del guión en rigor en la claro, pornografía. hay ya, guión. Ay, No hay guión. claro, es como hay una salvavidas y están en una tina, una cosa así, no hay como, ya, pero en esto yo creo que es más que nada hacia un tema de transgresión, ujú, ya, y esa transgresión yo la estoy comunicando de qué manera, a través del sexo, ujú. ya. Entonces, y eso lo vemos también incluso hasta en los colores, los enfoques, todo. Entonces, yo creo que hay un trabajo artístico que sí hay un aspecto pornográfico, pero también hay mucho más, Mm. como para Ujú. simplemente catalogarlo de esa manera. Y yo por eso ya lo siento como más erotismo, porque hay mucho más Perfecto, elementos. perfecto. Andrea, ¿alguna opinión respecto al Imperio de los Sentidos y esta connotación que bien podría llamarles a algunos pornografía, a otros cine erótico? Cuéntame, ¿cuál es tu visión al respecto? Mira, yo busqué, cuando me invitaron Ujú. a este conversatorio, busqué así en internet, hice la tarea de buscar películas eróticas japonesas. Y lo primero que me salió en la primera página era puro porno. No había nada que fuera arte erótico o película Dale. erótica, no, era porno, derechamente porno. Busqué en imágenes también. Y por ahí salía la película esta del El Imperio de los Sentidos.
Y claro, en una visión mucho más cerrada y mirándolo también como occidental, puede tener esa carga de ser porno, porque sí hay, y hay sexo real en la película. Eso no se Sí, puede discutir. eso, No, no se perdón, puede Andrea, ¿Mm? eso, que quería hacer ese paréntesis para quienes no han visto la película El Imperio de los Sentidos. Eh, las actuaciones se llevan en cierta medida a todas las connotaciones a la realidad misma, y como Mm, hay escenas de sexo, el sexo no es, o sea, en rigor es actuado, pero es real en cierta sí, medida. Hay penetración, hay qué sé yo, eyaculación, y hay un montón de otras cosas que sí suceden en la película realmente, pero hay que dar a entender a las personas que está todo actuado en cierta medida. ¿Ya? Eso claro. para, cierro el paréntesis, puedes continuar, Andrea. Sí, está cuidado. Es como, está, no es solamente, o sea, las escenas están hechas porque están dentro de un contexto histórico de Japón y también, como dijo Yael, es parte de lo que pasó, un hecho concreto en Japón, de esta mujer que fue prostituta y que hizo este acto que incluso hasta hoy también se discute, fue asesinato, fue un acto de amor, fue liberación, Asesinato consentido. claro, asesinato consentido, él quiso que lo mataran. Y bueno, hay una escena de esta película que a mí fue la escena que como que me calcó más o me marcó, y no es nada, no es nada erótico ni tampoco pornográfico, sino es la escena que yo creo que es clave en esta película, que es cuando se muestran las dos realidades de Japón. El Japón que estaba en pleno siglo, bueno, a principios del siglo XX, que era el imperialismo. Estaban en guerra y se muestra la fila de soldados que van caminando hacia, no sé, quizás a la guerra, quizás al cuartel, y viene el personaje, el actor, el personaje del Kichi, y va saliendo de una barbería y va hacia sentido contrario. O sea, los militares van caminando hacia el frente y Kichi va como retrocediendo. Y sale por otro lado las señoras, niños con banderitas imperialistas de Japón. Y él se muestra con un rostro muy, sea, es serio, pero también no se sabe si es como rechazo, asco por ese Japón. Eh, ahí, yo creo que esa escena para mí marca la película completamente, porque ahí queda que no es una película solamente pornográfica, ni tampoco es una película erótica, sino que tiene muchas más capas e incluso Supuesto. puede ser una crítica al Japón. Sí, a mí me da la impresión de que eso termina siendo, en rigor, Mm. con todos los simbolismos que implica tanto las escenas que son sexuales como también las de jerarquías, Mm. principalmente, y de dominación en cada uno de los personajes. De hecho, lo que más recuerdo, y para los que estén viéndonos, es que en algún momento llega a ser ambivalente, o en rigor ambiguo, de quién domina a quién en esta especie de relación. Por lo tanto, y lo más chistoso es que la película se vendía como un drama romántico. Ojo, volviendo al tema de... Es un drama, Sí. El Imperio en los sentidos, un drama romántico, y en rigor es cualquier cosa menos eso. Así que, O sea, yo creo que si hay un amor ahí es Suavecito. un amor tóxico, muy justamente, tóxico, justamente. Obsesivo. Oye, obsesivo. ya que comenzamos hablando del Imperio de los Sentidos, me gustaría saber, dentro de lo que han revisado ustedes, tanto en la literatura como en el cine, ¿tienen títulos que son impactantes, que les han marcado a cada una de ustedes en torno a, hablemos del erotismo, porque después yo creo que vamos a abordar el tema del terror, ya que estamos hablando del Imperio de los Sentidos, sigamos en esta línea. ¿Hay títulos o nombres de películas que las haya marcado que tengan esta connotación erótica? Para mí, que no, de hecho no es live action, pero a mí Midori, que es como el exponente del Eroguro, cuando Wow. yo la vi fue como, estaba acostumbrada así, ya estaba un poquito, ya no estaba tan sensible a ciertas cosas, pero cuando la vi fue como que quedé impactada. Entiendo, sí. Vamos a abordar esa película en un rato más, yo creo, ¿no? Así que, no sé, Yael, por ejemplo, algún título, algún nombre, tanto en la literatura como en el cine, que te haya marcado en torno al erotismo. Em,
específicamente de Japón, ahora último estoy leyendo una novela de Kawabata, Yasunari Kawabata, que se llama Lo bello y lo triste. Y también es una historia romántica, pero muy de personajes muy, ¿cómo se puede decir? Mentalmente inestables, Perfecto. pero desde la perspectiva de pintoras de pintura tradicional en una época contemporánea. Entonces, la descripción de ciertas escenas, de ciertos fondos, telones de fondo, paisajes, etcétera, ahí está contenida la manera de observar erótica, según yo, la mirada erótica, digamos, que no está quizás en el coito, en el acto sexual mismo, sino que en la manera contemplativa que se tiene sobre todo de la naturaleza, y de la naturaleza en relación al cuerpo humano o al comportamiento humano. Entonces, desde ahí yo, digamos, me fascino con la cultura japonesa, de esa mirada erótica para todo, pero que no tiene que ver necesariamente con el sexo, sino que es un erotismo de los sentidos, de la percepción. Bien. Ya, muy bien. Y Andrea, ya avanzaste que habías estado trabajando, haciendo la tarea y buscando, pero tanto en la literatura como en el cine, ¿algún título que te haya marcado en lo erótico, principalmente provenientes del Japón? Hace, creo que hace bien poco, antes de me invitaran a esta charla, vi La mujer de la arena, Ya. que es del 64, Ujú. y me voló la cabeza. Tiene esa cosa erótica, pero también es un thriller psicológico. Y eso es lo que me gusta a mí de Japón en general en las artes, porque tiene esa mezcla y le resulta tan bien que no es una separación, no hay una separación de ahora vamos a mostrar esta escena erótica y ahora viene el terror, sino que es todo junto y todo muy bien resuelto. Y para mí esa película me gusta cómo aborda la cosa erótica, porque hay Ujú. escenas de desnudo, no como en el Imperio de los Sentidos, pero sí hay Claro. hay una escena de, bueno, la mujer especialmente, y también aborda muy bien el tema el psicológico, el tema como de cuando uno está en un estado de no poder salir, como de ansiedad. Porque claro, están encerrados y como que la arena, viven como en una choza y lo único que ven es arena y él intenta salir de ese lugar y no puede, y después al final como que, bueno, no sé si puedo contar aquí, hacer spoiler, pero eh, cómo va resolviendo este hombre el mundo o donde llegó a parar y a vivir, es muy interesante. Entiendo, entiendo. Sí, no, bueno, la verdad es que idealmente a nadie le gusta que le hagan spoiler Mm, delante, así que, pero, pero ¿verdad? sí, ya está. Pero si ya está, no te preocupes. No, pero No hay- no conté nada, no conté ya, perfecto, nada. no te preocupes. Oye, ya, mira, voy a colgarme de lo que dijo Javiera y me gustaría preguntarles, salgamos un poco de la vereda del erotismo y mencionó a Midori y claramente ahí se transita entre el horror y el erotismo. Entonces me gustaría saber, primero, para que hablemos del terror, el terror japonés, me gustaría saber qué es lo que entienden ustedes por terror primero en el cine. Y también en la literatura, ya que ustedes son escritoras, y de Yael me imagino que en las artes japonesas también hay mucha representación del terror, muchos personajes, por cierto. Así que, primero, para establecer una base, ¿qué entendemos por terror y especialmente terror japonés? Me gustaría que comenzáramos, no sé, Yael, si quieres comenzar tú a responder la pregunta. Mm, el terror. mm, Según lo que yo percibo, tiene que ver con los aspectos más oscuros y negativos bueno, no solamente Japón, sino que a nivel humano, de la psique humana. Los rincones más oscuros, lo que se trata de evitar, lo que causa dolor, lo que causa ansiedad, etc.
Y desde el imaginario japonés específicamente, también lo comentaba Javiera el otro día, que tiene que ver con ya sean fantasmas, espíritus, monstruos. Finalmente son aspectos del ser humano que a través de estas criaturas se les da una forma, o de situaciones, se les da una forma y en general va a ser una imagen monstruosa o una situación dolorosa. Entonces, desde esa perspectiva, yo no me gusta mucho el cine de terror por lo mismo, o sea, como que no soy muy sensible a ese tipo de contenido, pero sí lo encuentro muy interesante como manifestación de la psique humana. Perfecto, sí, pues, se entiende de esa manera. De hecho, es algo que me gustaría que abordáramos después con justamente una de las películas que mencionamos, como es Midori. Javiera, respecto a qué entendemos por cine de terror japonés, si es que hay alguna diferencia con el cine de terror occidental, cuéntame, ¿cuál es tu concepción de el terror y específicamente en el cine japonés? Mira, yo el terror, yo siempre lo he visto por un tema de lo extraño. Ahora, extraño no necesariamente de algo que es como feo, un alien, no, sino como cosas que no están bien. El humano tiende a buscar un sentido de seguridad, que las cosas funcionen, que sean de una manera. Claro. Pero en el momento que el terror es como romper ese equilibrio, de una manera que nos pone incómodos, ¿ya? Y eso puede ser de varias formas, puede ser con una figura totalmente extraña que sabemos que no existe en este mundo, a un terror que puede ser un terror interno, ya donde nos sacan de nuestra zona de confort, ya que por ejemplo lo podemos ver en Perfect Blue, una cosa así. Ahora, la mayor diferencia que encontré yo, que yo siendo ávida fan de los dos, occidental y oriental, siento de que el cine de terror japonés se centra más en las ansiedades, pero de una manera un poco más íntima, ¿ya? No se aleja tanto como, por ejemplo, en Estados Unidos, que es como el asesino que sale de la nada y que es feo, o, por ejemplo, el extraterrestre. Japón igual lo tiene, obviamente, pero algo que ya llama más de la atención que tenemos el fantasma, que es de la antigüedad, pero lo reconfiguramos a miedos que son actuales. Por ejemplo, en Ringu tenemos la figura del Yurei, que es el fantasma clásico de la mujer vengativa, y tenemos la tecnología, un miedo a la tecnología, que no es confiable, no la entendemos, es extraña. Entonces, en ese sentido, Japón, a pesar de que es un terror más íntimo, siento que sabe buscar en esos lugares que no sabemos ni siquiera nosotros mismos, que nos producen ansiedad. Y por eso es un poco más es mucho más original que el occidente en ese sentido. Sí, de hecho me da la impresión, y lo podemos debatir acá mismo, de que Occidente bebe mucho del terror japonés, como que constantemente desde Occidente se visita el cine japonés para poder hacer reversiones, guiños y qué sé yo. No hay que ser un experto para entender que Tarantino ha revisado casi todo el cine japonés para prácticamente reproducir escenas que son del cine japonés más bien antiguo. Pero eso es para poner un ejemplo top o taquilla. Yo sé que hay películas que prácticamente han rescatado secuencias completas del cine de terror japonés para incluirlas en películas que no tienen nada que ver con lo que se estaba haciendo en Claro, Japón. la diferencia es que Tarantino por lo menos dice, sí, yo tomé la inspiración y agradezco al cine japonés por eso, mientras que hay otros autores, otros directores que dicen, no, se me ocurrió a mí solito. Claro. Pero el tema es que podríamos decir de que, por ejemplo, entre los 80 y 90, el cine occidental, sobre todo norteamericano, como que estaba como ya demasiado repetido, habían cosas nuevas, pero muy poquitas. Y cuando ya llegó la época del internet, era mucho más fácil llegar a ciertos títulos y fue como, oye, el terror también puede ser esto. Y ahí empezó, yo creo que el cine occidental ahí tomó y se diversificó Bacán. muchísimo Qué, más.
Qué bueno saberlo. Bueno, qué bueno que lo entiendas así también, no, no estoy tan loco de verlo de esa manera. An- Andrea, ¿y tu relación y qué concepción tienes respecto al cine de terror eh, para poder hacer diferencias más que nada del cine occidental y el cine japonés en torno a, a esta forma de hacer cine principalmente? Como yo soy al estilo muy parecido de Yael, no suelo ver en mi diario vivir las películas de terror, no, menos Ujú. las occidentales, porque el típico es como el Freddy Krueger o el Chucky, o no sé, como que ese estilo hollywoodense de películas de terror nunca me han gustado, Del jump scare, que es pero como películas que están hechas para asustarte en ciertos claro, eso de momentos. que en todo momento uno tiene que estar saltando de la silla, no soy de ese estilo. Y tampoco soy del estilo del cine de terror japonés de la época de los 90 80 90 que es quizás como cuando empezó esta ola de el J-horror, como, no sé, que las computadoras hablan y te pescan y esas cosas más Entiendo. raras, no. Pero me he vuelto muy fan de las películas antiguas japonesas que tratan el tema de los fantasmas, Ya, porque es algo entiendo. que es mucho más eh, cercano a mí, podría decirlo. Porque, bueno, también bueno, toda mi vida he vivido aquí en Chile y mi familia de acá es muy supersticiosa, cosa que comparten mucho en común con las supersticiones japonesas. Ya. Muy parecidos, son muy parecidas a las supersticiones. Entonces, me creo desde chica con este tema de las supersticiones, de echarte sal, de no sé, no pasar la sal, o de persignarse, rituales para entrar al cementerio, rituales para salir del cementerio, millones de esas cosas. Para mí es común, es normal en mi diario vivir, y en las películas más de fantasma de estilo japonés se da eso, especialmente las que tienen Ujú. que ver con el Japón rural. Y ese estilo de película a mí me encanta. Bacán. Me fascina porque encuentro también que tengo un punto en común y que me unen. Al final, ese estilo de películas me ayudan a comprender mi identidad, que a veces se vuelve compleja al ser parte de acá y parte de allá. Estupendo. Mira, voy a hacer una primera pausa. Estamos a las 7, son las 7:33 minutos. Ha estado re interesante la conversación. Creo que hemos ido avanzando bastante rápido en ciertos temas, así que vamos a poner un poco de freno. Y el freno va a ser leer las preguntas que el público está haciendo. Así que voy a revisar en plena transmisión. Nos preguntan, por ejemplo, ya, ¿conocen el concepto de Eroguro? Sí, Sí, sí. perfecto. Nos preguntan, Sí. ¿se considera el Eroguro en su nacimiento como un movimiento artístico de contracultura o es algo inherente de la cultura japonesa en su arte? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, y claramente, insisto, no somos enciclopedias, respondan más que nada desde su percepción. Bueno, igual Japón siempre tenía bueno, yo creo que ya él sabe más de eso, pero tienen una tendencia a ¿cómo se llama?, presentar tanto lo erótico también como lo violento. Por ejemplo, tenemos los chunga, que es arte erótico, y también tenemos los musan-e, espero haberlo pronunciado bien, pero esos son grabados, pero que muestran violencia. Ya samurái, cortando a personas, etcétera, y tiene esa misma estética. Entonces, podríamos decir, sí, Japón siempre tenía una tendencia a esos dos extremos, pero el eroguro sí, yo por lo que he leído, siempre ha sido como un movimiento de contracultura, de ir en contra de lo que se considera de buen gusto. Perfecto. Oye, quiero hacer solamente una pausa, Javiera. Lo más probable es que muchas de las personas que nos estén viendo, especialmente amigos que nos siguen a través de la Dirección de Vinculación con el Medio, no saben lo que es Eroguro. Y claramente les gustaría tomar un poco más de noción, concepto, o alguna, o al menos una referencia. Así que ahí les encargo entre las tres que traten de explicarnos qué es Eroguro y para poder entender más o menos de qué es lo que nos estás hablando. Puedes continuar, Javiera. Bueno, el eroguro viene de erótico y gore, ¿ya? Grotesco. Perfecto. Grotesco. 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 Entiendo, entiendo. Grotesco. Claro, es como una combinación de ambas cosas y el efecto puede ser hermoso incluso en su violencia,
a pesar de que uno puede decir, pero ¿cómo? Pero ahí ya entramos a un tema de gusto, y también puede producir un rechazo, puede producir como un terror, porque es violento, es extraño, es algo que no debería suceder. Perfecto, Y ya. también por eso es polémico y es de contracultura, porque vuelvo a insistir, va en contra del buen gusto, de lo clásico, de lo lindo. Perfecto, entiendo. Eroguro y contracultura, Yael, tu opinión. Yo creo que como el origen de eso, justamente hablando también como del arte antiguo, que también tenía la propuesta estética bella, decorativa, erótica, y por otro lado lo crudo de la guerra, de la sangre, de la víscera, tiene su origen, porque bueno, digamos que todo el arte tradicional está influenciado por el budismo zen que hablamos ayer. Claro. Entonces, bueno, distintos tipos de budismo, pero el budismo digamos que es una religión, a diferencia de la cristiana, que no limita, no condiciona la realidad humana, sino que en toda su mandala, digamos, desde lo más oscuro hasta lo más divino, la trata, la trabaja. El concepto del sufrimiento, ¿cierto? Son inherentes a la no sé, conciencia budista. Entonces no hay límite para la necesidad ni para la capacidad humana en ese aspecto. Y por eso el arte también expresa y contiene toda esa imaginería sin límite. Bien. Andrea, eroguro y contracultura. Más o menos, ¿cuál es tu percepción al respecto? Bueno, si volvemos a la película El Imperio de los Sentidos, podríamos decir que esa película marca o podría ser como la que impulsa el tema del eroguro en el cine o en la estética, porque claro, también eh, en el tiempo en que se proyectó, bueno, en Japón no sé, no se alcanzó a proyectar, pero en el tiempo en que se pudo lanzar esta película en Europa, también marca, es un, eh, ¿cómo decirlo? Que no suene tan feo, pero expresa también esta visión tan cerrada que tienen los japoneses, y siendo un mismo japonés que haga esto como este movimiento rupturista de decir, no, no somos tan cuadrados, no, también podemos expresar nuestro sentimiento, nuestra rabia, la violencia, la obsesión, el amor o lo que sea que haya pasado al final. Rompe el típico canon que tenemos de pensamiento de cómo vemos a los japoneses o el típico orientalismo, por ejemplo, que bueno, los japoneses son así, de esta forma, pero obviamente no, es un racimo de figuras y personalidades. Perfecto. Quiero comentarle a todos que nos están viendo en la transmisión de YouTube. Pueden dejarnos preguntas. Por ahí alguien preguntó sobre referencias frente a algunas películas eróticas y también de terror, pero les cuento a ustedes que se armó ahí una de comentarios y referencias, así que se está haciendo un trabajo ahí entre quienes nos ven y en los que estamos nosotros acá. Así que dejo la invitación de todas maneras para que nos sigan haciendo preguntas en torno a lo que estábamos conversando esta noche acá con Yael, Javiera y Andrea. Y además aprovecho de comentar, ya que estamos en casi, claro, como 3/4 de conversatorio, que nuestras actividades tienen un formulario que es de encuesta de satisfacción, si les ha gustado la actividad, si lo hemos hecho bien o no. Ojalá lo puedan responder, porque hacen que nuestro equipo de trabajo mejore todas las acciones para poder siempre llevar un buen producto y una buena actividad a sus hogares, en este caso a través del canal de YouTube de vinculación con el medio de la Universidad de La Serena. Mira, vamos a volver un poco. Mencionamos a Midori. La gente, yo creo que le gustaría saber qué es Midori, principalmente. También mencionamos por ahí a Perfect Blue. Ya hablamos harto del Imperio de los Sentidos. Yo creo que podríamos soltarla, quizás, aunque si le quieren volver y tocar algún tema particular, también lo pueden hacer, no hay problema. Pero hay varias películas de las que podríamos hablar, y de hecho
no están en ni uno de los dos géneros como tal. O sea, que contienen erotismo, terror, horror, qué sé yo, grotesco. Y creo que Midori podría resumir un poco de todo lo que nosotros consideramos perverso del cine japonés. Me gustaría que hablaran un poco de Midori, la niña de las camelias. Eh, Ojo, no, acá, insisto, no hay lugares comunes, podemos perfectamente debatir y estar en total desacuerdo sobre la película. La idea a mí es que no, yo no dé la opinión sobre la película, pero ya mi cara como que lo dice todo, como que de verdad es una película bastante repulsiva, pero esa es mi opinión, quiero escucharla de ustedes. Mm. Bueno, personalmente, como comentaba al principio, a mí Midori me dejó choqueada, como que estaba muy acostumbrada a lo que yo decía, ah, ya, horror, terror, desagradable, vísceras y todo lo demás, crueldad. Pero Midori, no, a pesar de que es una película muy desagradable y tiene cosas que yo encuentro que son muy horribles, siento que igual también tiene su mérito. Ya desde el punto de vista, los colores que ocupa, la forma también en que, bueno, esto está basado en un manga de Suehiro Maruo. Sus dibujos son preciosos, o sea, son hermosos, a pesar de que son horribles, o lo es horrible lo que está pasando, son preciosos. Ya tiene como un cierto sentido de cine mudo incluso, como dibujan las personas con sus labios muy oscuros, sus ojos muy ojerosos. Entonces, por lo menos a mí me desagradó, pero me fascinó de una manera extraña. Hay una Y riqueza artística y un relato que es quizá un poco raro, en cierta medida. sí, ya es muy cruel. Sí, ese es el tema. O sea, porque siempre todo, o sea, obviamente sin dar spoilers, pero todo le sale mal, siempre que hay un brillo de esperanza, algo malo le sucede. Y es una visión bien fatalista también. Perfecto. Es algo que también comentaban en el chat de YouTube, de que prácticamente el cine de terror japonés siempre tiene esta connotación fatalista. Y se entiende por fatalista de que alguien o algo va a morir, ¿ya? Es como, esa es la lógica. Respecto a Midori, bueno, ustedes, Yael y Andrea, tienen libertad de no responder. Ya me dijeron que no les gustaba mucho el cine que tiene connotación de repulsivo terror, pero me imagino que saben de qué se trata Midori y la niña de las camelias. ¿Alguna opinión al respecto? ¿O pasamos? Yo diría que, bueno, Javiera, ella como que ella, digamos, dijo lo más importante. Es como, digamos que el estilo de Suehiro Maruo en su manga también es eso, es como una belleza peligrosa. Es una belleza de oficio del manga, del aspecto ornamental de sus imágenes, de los colores, etcétera. Pero el contenido en sí es perverso. Entonces tiene ese doble filo, que también, como te decía, te comentaba antes, finalmente es la realidad a secas, como por decirlo así, aunque contenga ficción incluso, es esta dualidad, el concepto de la dualidad, lo crudo y lo Perfecto. bello en una misma obra, digamos. Ujú. Claro, y hay que señalar que lo que pasa en esta película no es algo tampoco que sea tan ficción. Hay varias de las cosas que pasan ahí son noticias algunas veces en nuestra prensa escrita o en la televisión, así que tampoco hay que hacerse el cartucho. Voy a ocupar un vulgarismo, pero claro, no hay que hacerse el cartucho frente a ciertas temáticas que suceden, pero que claro, en una película que está en el marco de lo artístico, quizá nos genera un poco más de repulsión. Andrea, ¿tú tuviste alguna vez la oportunidad de ver Midori o le hiciste el quite? No, derechamente le hice el quite. Perfecto. Pero entiendo lo que habla Javiera y Yael de esta cosa repulsiva y que también está muy intrínseco en la historia de Japón. O sea, y no solo lo repulsivo, sino esta cosa trágica, porque, bueno, me voy a ir a la historia, no sé si ustedes conocen al Kappa,
este yokai súper famoso que es como niño, mitad tortuga y tiene la cabeza como el cráneo abierto y tiene agua en la cabeza. Bueno, es uno de las criaturas fantásticas más conocidas y famosas de Japón. Hay series de anime, hay creo que hasta museo, tiene su parque en Japón, pero la historia es muy perversa. No sé si Javiera o Yael la saben, que parte del norte de Japón, de la zona de Iwate, y Kappa viene de Kawa. Kawa es río, y lo que sucedió en el norte de Japón es que hubo una hambruna muy gigante, dejó a muchas personas Mira, fallecidas. Ahí mostrando, ya él está mostrando el ya, Kappa. sí, ya él, Y lo que, necesito que, perdón Andrea, que para que se vea en sí, la transmisión, ya él tiene que encender el micrófono y señalarlo para que la cámara justamente pueda hablarlo. Ya él. Ahí está capaz es la el Kappa criatura. de Tono, de la ciudad de Tono de Iwate, en Tohoku, norte de Japón. Perfecto. Y bueno, la Gracias. historia, lo que quería expresar con esto es que la perversidad de donde viene esta historia es que las personas, las mamás, mataban a sus niños, a los recién nacidos los tiraban a los lagos, al río, porque por la hambruna que pasaba en ese tiempo en Japón no podían sostener a otra criatura más, o era morir ella o otro hijo, o simplemente dejar vivir a este niño y en las peores condiciones. Entonces, claro, era como un sacrificio matar a este niño por el bien de la comunidad. Es algo súper perverso estar matando a tu propio hijo, y con eso se creó la historia del Kappa, que es este niño que nace del río, porque en el fondo eran niños que venían arrastrados en el río, eran niños fallecidos. Wow. Perverso Sí, para mí. perfecto. Oye, Bueno, pero igual Midori también está inspirado en una historia de tradición oral. Incluso no es que ya salió solamente de Sugiro Maruo así como se me ocurrió, sino que él la adaptó también. Es algo que existía tradicionalmente. Ya. Y creo que justamente me asalta varias dudas respecto a cómo el género, o en realidad vamos a olvidar el género de erotismo y horror por separado. Estamos hablando de prácticamente cine japonés que lo puede incluir como en un mismo relato. Entendemos que Japón es una nación bien conservadora, muy conservadora, se podría entender. Entonces, ¿cómo es o cómo conciben ustedes esto, este cine de terror? ¿Es una respuesta a algo que está sucediendo en Japón? ¿Responde a políticas, qué sé yo, a la educación? Me gustaría entender un poco más de cómo se gestan todas estas ideas para poder llevarlas a cabo a la animación, al cine, a la literatura, o simplemente lo estoy viendo desde un sesgo muy occidental y perfectamente se puede llevar una vida conservadora y además tener este tipo de procesos creativos que son más bien oscuros. Cuéntenme qué es lo que está pasando ahí, pero más que nada para... Esto como más oriéntenme, casi guíenme en la literatura de terror y erotismo de Japón. No sé quién quiere responder a esta pregunta. Yo podría, no soy tan profundamente conocedora de la historia, digamos, del cine o del erotismo y el terror, pero si lo veo desde el punto de vista de la psique humana, claro, Japón se destaca por ser una cultura de la armonía, ¿no? Que todo funciona como una pequeña maquinita. Y, y porque existe siempre esta dualidad de lo que es lo público y lo privado, que son dos cosas totalmente diferentes, igual que tu persona social, tu persona pública y tu verdadero sentir. Entonces se establece un muro entre esos dos aspectos de un individuo, y, y por eso, oh, se me fue la idea. ¿Tu pregunta era finalmente? ¿Por qué llegamos a este mundo? No, Porque era... ¿qué es el... no.
el cómo se gesta al final el arte en el cine Ah, claro. japonés, tanto erotismo, porque desde mi punto de vista, Japón es un país muy conservador, entonces, ¿será esto una respuesta al status quo japonés? O es Claro. o una mirada occidental nada mía que yo creo que Mi todo es idea, contracultura? mi idea era justamente eso, que como existe esta dualidad entre lo que se muestra hacia el público y lo privado, lo íntimo, en el arte es donde se expresan todas las perversiones y deseos y pulsaciones y toda la parte más profunda y completa del ser humano. No solo ficción, sino que en la literatura, en el cine, en las artes, también en lo que mostraba el grabado, todo el abanico de los aspectos del ser humano, que es distinto a cómo actúa la sociedad como máquina, como maquinaria. Entonces, a veces nosotros como occidentales, yo también lo pensé en algún momento así, decíamos, oh, pero si los japoneses crean tanta cosa, son tan locos, tan desquiciados, pero hay un muro, una línea muy clara entre lo que es la sociedad, cómo se comporta el individuo socialmente, y todo lo que hay en su emoción, en su imaginario. Entiendo. Sí, mira, qué buen punto de vista. Andrea, Javiera, ¿alguna opinión al respecto? No Bueno, están yo por obligados. lo menos del... Eso, Ah, eso le iba a decir que no están obligadas a responder. Me pueden decir, no, o sea, hay que veamos preguntas del público. Javiera, dale, no. no, yo creo que estoy de acuerdo con Yael, y lo otro que también tenemos que tomar en cuenta es que nosotros tenemos por lo menos en el occidente, una influencia cristiana bien fuerte, a pesar de que ya no es tan fuerte, pero tenemos, por ejemplo, muy marcado lo que es lo bueno y qué es lo malo. Como el cielo es lo bueno, el infierno es lo malo. Claro. Y contamos cosas que suenan como brujería y como que pensamos, no, vamos a traer cosas malas. Mientras que Japón, el tema del cielo y el infierno se ven como dos partes de lo que es la existencia también. Entonces hay una cierta apertura también a tener esas cosas más cerca de la psiquis y ocuparlo también de una manera artística, ¿ya? Entonces, por ejemplo, igual a mí me llama mucho la atención cuando yo empecé a investigar de esto, que los niños hablan de los espíritus y de los kappa, y que a veces, por ejemplo, los mismos anime que son dirigidos hacia niños, tenemos a los yokai. Mientras de que en la tradición occidental eso es como, ya, sí, el fantasmita, Gasparín, pero verlo de una manera más oscura es como no, porque los niños se van a asustar. Entonces hay una mayor apertura a tomar eso como una cosa más cultural y como más natural, ¿ya? Y también tiene que ver un tema con la industria, porque Japón, por lo menos, ahora no sé si tanto, pero no tiene tanto las constricciones del cine occidental de que le tiene que gustar a un público mayor. Japón es lo que es, crea sus películas y puede crear incluso películas que no van a salir al cine, que se van a solamente a distribuir en video. Entonces hay una libertad creativa mucho más grande que no está sujeta a los grandes estudios. Perfecto. Claro, acá hay una noción de exitismo en cada producto artístico. En Japón es simplemente una expresión artística, no necesariamente lo ven como en el éxito comercial de la obra. Andrea, ¿alguna impresión respecto a esta? Por lo que vamos entendiendo de lo que dice Yael y Javiera, el arte y las expresiones, en este caso cinematográficas, son una especie de refugio creativo que no necesariamente es una respuesta al status quo japonés, pero me gustaría saber cuál es tu opinión, sea cine, literatura. Sí. Mira, yo ayer los vi, el tema Zen, y ahí, bueno, ahí algo se habló sobre el Japón moderno y el Japón tradicional. Como que aquí mirados desde afuera o de fuera de Japón, como que solemos hacer esa separación. Está el Japón moderno, está el Japón tradicional. Y cuando uno llega allá, bueno, yo no he viajado a Japón, pero ya él sí me puede decir que es todo, o sea, no hay como separación, puede hasta haber un cine y al lado está el Tori, está el santuario, o sea, no, yo creo que en el arte en Japón también pasa lo mismo, o sea, podemos tener una película que es muy erótica y puede ser con el tema de Eroguchi,
monocromo, no sé, es como que todo es todo un mundo, no hay yo no encuentro que haya una separación así muy divisoria, o que sea una respuesta es al tema de este tema de que Japón es muy conservador, ya entonces hacemos esta película para criticarla. Yo creo que no es tan así, yo creo que es también la forma de vida que tienen ellos, su forma la percepción que tienen de ellos, de su propia cultura, y no necesariamente es una respuesta a lo negativo de su propio país, sino que es su forma de expresarse. Ya, mira, qué Así lo veo buena. yo. Creo que hemos tirado hartas flores a lo que genera Japón cinematográficamente en todo aspecto. Para nosotros ha sido un gusto poder recoger en cierta medida prácticamente todas las tendencias del cine que ha venido desde Japón. Hemos nombrado algunas películas, pero claramente ustedes en sus casas pueden seguir indagando. Nombramos a Midori, que con mucha responsabilidad la pueden ver, ojalá no con, bueno, sean responsables, porque es una película que ya dijimos que es bastante fuerte. Eh, También mencionamos a Perfect Blue. Mira, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que quedó mucho por hablar, mucho por hablar. Sin embargo, quiero invitarlas a ustedes a que nos envíen después por correo. Vamos a dejar en el video publicado ya la próxima semana links de referencias a algunas películas, sean comentarios, sean link directos. Ojalá oficiales, pero si no, ahí los chamullamos para que puedan llegar de todas maneras a ver las películas. Pero para cerrar, me gustaría que nos contaran principalmente de lo que ustedes están haciendo para, en torno a Japón y la creación. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en términos de literatura, de arte? Y si esto está relacionado a lo que estamos hablando ahora, al erotismo o al terror, o sencillamente es otra cosa. Dicho sea, para que no quede duda, todo lo que ustedes nos comenten va después ir en un link en el video para que la gente pueda conocer, por ejemplo, qué es lo que están haciendo con el trabajo de japonistas, página que ya recomendé, así que chicas, cuéntenme en qué están ustedes y si está relacionado con esto que estamos conversando ahora. Yael, Ok. en el mismo orden. Sí, bueno, yo tengo mi proyecto Atelier Aqua, que es como una versión, un espacio virtual de lo que yo hago como artista visual también, que tiene que ver principalmente con la pintura tradicional, el sumie y también la acuarela japonesa ahora también. Aquí atrás tengo una pequeña muestra, y estoy trabajando en eso. Hasta ahora me he dedicado a hacer talleres, cursos sobre estas artes tradicionales, pero también ahora puedo ofrecer el servicio de, por ejemplo, encargos de obras, pinturas, etcétera, con temática japonesa o no, también originales. Y bueno, hice esta especialmente, no sé si se alcanza a ver. Es una Hanya. Ah, dale. Yo, Que justamente, ¿Y, gracias, la ese elegí por personaje? es uno de los arquetipos, como mencionó Javiera, creo, o Andrea, como los yurei, ¿cierto? Que era el fantasma que vuelve a vengar. La Hanya es la mujer o la doncella, digamos, que se enamora y por celos o por haber sido maltratada, se transforma en este demonio. Entonces viene del teatro tradicional con máscara. Perfecto. Entonces tu trabajo lo podemos ir conociendo a través de Atelier Aqua y estás trabajando principalmente acuarelas y sumie. Qué bacán. ¿Y el erotismo y el terror lo tomas como modelos de Sí, de representación? hecho tengo ¿Sí? una serie de erótica, pronto va a ir saliendo. Perfecto. Gracias, Yael. Vamos a estar atentos entonces. Javiera, ¿qué es lo que estás produciendo, haciendo tú en torno a la literatura, por lo que entendemos? Y cuéntanos qué es lo que estás proyectando. bueno, yo con Ediciones Cero estoy trabajando ahora con un libro que debería, ojalá, octubre tener más novedades.
que hablas, que es una introducción del terror japonés, tanto en cine como en anime como en manga. Hago como un recorrido desde los inicios hasta las películas como hablaba mucho Andrea, de los yokai, del folclore, hasta ya el cine más moderno, y también cómo ha influenciado el cine japonés al cine occidental. Qué bacán. Entonces ahí no puedo decir todavía mucho, pero si quieren ver más novedades de eso, Ediciones Cero, y ahí ya se han revelado cositas de la portada y todo. Perfecto, entonces ya saben, pues Ediciones Cero, con Z, me imagino, ¿cierto? Uh-huh. Lo pueden buscar en cuenta en Instagram. ¿Sí? Perfecto, ya, vamos En a el ponerlo. Instagram y en el Facebook. Perfecto, vamos a poner de todas maneras cuando el video quede alojado los links para que las personas, para que todos ustedes puedan visitar cada una de las páginas que estamos nombrando. Andrea, cuéntanos cuáles son tus proyectos pronto, en el corto o el mediano plazo. Bueno, con Javiera somos parte de Japonistas Chile. Ha salido en varias ocasiones ya durante esta charla. Y bueno, ahí siempre tenemos como, bueno, ahora estamos trabajando en una entrevista a un autor que está en Japón y que ha sacado cuentos para niños, pero todavía no podemos decir mucho porque estamos esperando ahí cómo se desarrolla eso. Pero en Japonistas tenemos ese tipo de trabajo, como entrevistar. Javiera también tiene un club de lectura. No sé si más adelante podemos tener un club de cine. Quién sabe, empezar con El Imperio de los Sentidos, Javiera, ahí. Guiño, guiño. Vamos a traumar a todo el mundo. Y bueno, y también tenemos este perfil de Instagram que es Cine y Libros de Japón. Y ahí vamos subiendo también nuestras películas y libros favoritos de este país del sol naciente tan extraño, cautivador. Eso es. Extraño y cautivador. Oye, quiero darle las gracias a las tres. Ha sido una hora de conversación. Ya tenemos claro que una hora se nos hace demasiado corto. Quedamos con muchos temas todavía por hablar, un montón de nombres de películas también por abordar. Y principalmente, bueno, hay varias películas que son súper icónicas del género del terror y del erotismo. Alcanzamos o intentamos abordar casi todas, pero definitivamente la conversación estuvo muy entretenida y se nos pasó el tiempo. Así que cuando son las 8:03 de la noche, les quiero dar las gracias a ustedes, a Yael, Javier y Andrea, por haber estado acompañándonos en esta jornada, la segunda de las jornadas culturales japonesas organizadas por la Universidad de La Serena. Y aprovecho de dejar la invitación a ustedes y también a quienes nos están viendo a través del canal de vinculación con el medio de la universidad en YouTube. Mañana vamos a cerrar estas jornadas de conversatorio con una disciplina artística que claramente ha influido también en las artes escénicas principalmente de Occidente, y da cuenta también de un festival internacional acá en Chile, que es la danza de Buto, y vamos a estar con María Belén Espinosa, quien nos va a estar contando justamente una especie de paseo en torno a cómo se gesta, cómo se concibe el Buto, y cómo llegó a Chile y cómo ha influido en las prácticas de la danza en todo el país. Así que les dejo la invitación mañana a las 7 de la tarde para que nos conectemos nuevamente a través del canal de YouTube de vinculación con el medio de la Universidad de La Serena. Reitero mis agradecimientos. Yael, muchas gracias. Javiera, muchas gracias. Y Andrea Ladino, muchas gracias. Espero que la hayan pasado bien y a ustedes en sus casas también la hayan pasado muy bien. Así que tengan una muy buena noche. Ya disfrutar, porque sabemos que es viernes, así que cuídense mucho, por favor. Chao, nos vemos. Nos vemos.